Boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado. Vamos agora retomar os nossos trabalhos da tarde com a conferência ELCOS GNEA UPP sobre biofilmes e feridas de difícil cicatrização. Presida à mesa a doutora Elaine Pina. A doutora Elaine Pina, médica microbiologista já aposentada, desde 1988 trabalha na área do controle da infecção e na área da prevenção e tratamento de feridas. Tem a palavra, doutora Elaine. Achei que em 2 linhas podia resumir a minha vida profissional. Muito boa tarde. Esta hora é difícil, mas o tema é tão interessante que tenho a certeza que a hora não será problema. Temos connosco como conferencista o professor José Verdu, que é doutor pela Universidade de Alicante, mestre em Ciências de Enfermagem pela Universidade de Alicante, com certificado de Diploma de Estudos Avançados pelo Departamento de Saúde Pública pela Universidade de Alicante, tem um certificado de docência no 3º ciclo pelo Departamento de Saúde Pública, também pela Universidade de Alicante, a Bachelor in Nursing pela Hogeschool Zeeland, da Holanda, e tem título próprio de enfermeiro pela Universidade de Alicante. Para além disso, é diretor da Comissão do GNEA-UP, que vocês sabem, do Estudo das Feridas Crónicas Espanhol, é membro do Conselho do IUMA, trustee do EPUAP e coordenador da Conferência Nacional de Consenso sobre Úlceras da Extremidade Inferior. Participou em diversos grupos equipados de investigação, desenvolvimento ou inovação, possui diversas publicações e documentos científicos e técnicos e atualmente é professor titular da Universidade de Alicante. Ele vai abordar um tema que é apaixonante. E ele estava a dizer para mim que ele é um microbiologista amador e que realmente gosta muito do tema da microbiologia. E para quem? Eu também sou microbiologista, então nós partilhamos desse interesse, desse entusiasmo comum pelo tema dos biofilmes. E é esse o tema que ele vai abordar, os biofilmes nas feridas difíceis de cicatrização. Eu não vou tirar mais tempo. Muito obrigada. Eu dou-lhe a palavra. Buenas tardes. Pues como les decía la doctora Pina, es un tema que a los dos nos apasiona y que espero que en esta hora difícil, como ha dicho la doctora Pina, no sé por qué, siempre que me invitan al Congreso, al Fórum Ibérico, me toca a la hora de la siesta. Pero bueno, intentaremos mantener el interés por el tema. Como les he dicho, vamos a hablar de un tema que cada vez está apareciendo más en la literatura de las publicaciones en heridas, es el tema de los biofilms. Y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado las personas que nos dedicamos a feridas, a heridas, es esta pregunta que van a ver en la pantalla. ¿Cómo sé si las heridas están infectadas? En el caso de las dos imágenes que se encuentran en la pantalla, son imágenes que rápidamente podremos ver si no siguen un curso normal en su evolución, porque son heridas, como ustedes están viendo, que en su inicio eran heridas agudas, son heridas quirúrgicas. Cuando una herida quirúrgica se infecta, pues rápidamente, porque el tiempo, la evolución de una herida quirúrgica y sobre todo cuando son heridas quirúrgicas suturadas y no hay ningún problema, es corto. Cuando encontramos un problema, los signos clínicos clásicos de infección los podemos encontrar y nos indican que seguramente tenemos un problema relacionado con las bacterias que llamamos infección. Cuando tenemos este otro tipo de heridas, que habitualmente llamamos feridas crónicas, nos encontramos con un problema para responder a esta pregunta. ¿Cómo sé si están infectadas estas heridas? Muchas veces las heridas crónicas, no muchas, que yo diría la mayoría de las veces, o no, si no todas, las heridas crónicas presentan algo que se llama inflamación y que comparte prácticamente todos los signos y síntomas de la infección, excepto el exudado purulento. Por lo tanto, si tenemos una entidad como es una herida que llamamos herida crónica, que habitualmente está inflamada,
para encontrar esos signos que nos pueden estar indicando que realmente hay una infección, pues tenemos que ser, no sé si se dice igual en portugués, muy sutiles, ¿no? O encontrar aquellos pequeños cambios que nos puedan estar orientando hacia allí. De hecho, si yo les preguntara ahora mismo cómo se diagnostica una infección, pues como asumo que la mayoría son expertos en este tema, me dirían: la infección se diagnostica por los signos clínicos de infección. Pero muchas veces, al menos en mi país, las personas confunden la determinación bacteriológica, el identificar el germen, con el diagnóstico de infección, que son cosas distintas. Una cosa es decir, esta herida está infectada, y otra cosa es decir qué germen es el que está produciendo la infección. En este caso, para intentar resolver esta situación, en el pasado, alrededor del año 2006, surgieron algunos documentos desde la European Wound Management Association para ayudar a los clínicos a identificar las infecciones en heridas. En la actualidad, y con el auge o con la importancia que han adquirido los biofilms, porque los biofilms no son nada nuevo, los microbiólogos conocen los biofilms desde el principio, pero no se les había dado una aplicación en el campo de la salud como el que están tomando ahora. Y esto se debe a que seguramente en la actualidad tendremos que hablar de nuevos paradigmas en la microbiología o reencontrarnos con algunos paradigmas que no habían tomado la misma fuerza desde los siglos en los que se descubrió la microbiología moderna, y podríamos distinguir como dos corrientes en la actualidad. Una corriente clásica que seguiría lo que podríamos llamar los postulados de Koch y que puede reproducir perfectamente estos postulados, y es en lo que se ha basado la mayor parte de la microbiología moderna para identificar los gérmenes que producen las enfermedades. Y podríamos estar hablando de un nuevo paradigma, una nueva forma de entender las cosas, que sería lo que algunos autores llaman el paradigma anti-Koch o el paradigma del biofilm. En las imágenes de abajo ustedes pueden ver lo que habitualmente es el paradigma clásico, lo que llamamos el continuo de infección, donde están los conceptos que todos supongo que conocen de contaminación, colonización, este concepto que apareció en la literatura de colonización crítica, que es un concepto muy interesante pero difícilmente aplicable en la práctica clínica, en la realidad, y hasta la infección sistémica. A la derecha tienen cómo es la formación de un biofilm en diferentes fases, desde la fijación a sustrato hasta el crecimiento y la formación de lo que ahora, después de algunas diapositivas, definiremos como biofilm bacteriano. Secuencialmente las imágenes son muy parecidas, pero conceptualmente, o lo que subyace debajo de esas imágenes, es bastante diferente. Sobre todo porque este concepto se entiende como lo que llaman bacterias planctónicas, o lo que es lo mismo, bacterias que viven libres, solas, separadas, y que en un momento dado pueden dar una enfermedad, mientras que en el concepto de biofilm es un concepto más comunitario, es un concepto de organización entre bacterias, además pueden haber diferentes bacterias dentro de la misma comunidad, y es lo que ahora veremos que le va a dar esa resistencia que caracteriza a los biofilms. De todas formas, los clínicos, para poder dar continuidad y para poder entender algo que hemos estado trabajando mucho tiempo, que es el paradigma clásico, y poder introducir los nuevos conceptos y no crear una crisis en nuestra cabeza, han intentado hacer un esfuerzo por casar, por unir los dos paradigmas. De manera que aquí, en esta imagen, lo que están viendo es las diferentes fases, pero donde se entremezclan el concepto clásico de infección con el concepto moderno de biofilm bacteriano. De manera que habría una primera fase de contaminación que se da en todas las heridas. Hay dos fases de colonización, lo que sería la colonización reversible, donde las bacterias no cambian y simplemente se pueden fijar, reproducirse, pero se vuelven a ir. Y hay una fase de colonización irreversible. En la imagen lo que las diferencia, por ejemplo, aquí ven que las bacterias tienen flagelos,
mientras que aquí las bacterias no tienen este flagelo, es lo que se llama, han cambiado su fenotipo, y en este momento las bacterias ya no se vuelven a soltar de la superficie, sino que a partir de este momento empiezan a formar una comunidad, que es lo que cuadraría o enlazaría, o tendría una definición bastante acorde con lo que hasta ahora hemos llamado colonización crítica, donde, como ustedes ven aquí, hay bacterias de diferentes especies, diferentes dibujos, diferentes tamaños, que sería lo que se conoce como biofil bacteriano. Este biofil bacteriano va a formar un biofil maduro, desde el cual se pueden desprender bacterias que pueden pasar a los tejidos sanos o a la sangre y producir una infección aguda como las clásicas que todos conocemos. Por supuesto, de aquí se puede volver y esto puede volver el ciclo en sí. Para poder encontrar si realmente esto es así, y hay dos formas diferentes en las que se encuentran las bacterias en la naturaleza, hay diferentes investigaciones. Yo solo me voy a quedar con esta, que es relativamente reciente, del año 2011, donde los investigadores estaban intentando desarrollar un modelo in vivo para investigar el biofil bacteriano y las aplicaciones terapéuticas bajo este modelo, y en las imágenes lo que ustedes pueden ver son tres formas diferentes de heridas. La herida A, que es lo que está representando una herida normal; la herida B, o las heridas B, que representarían lo que es una infección clásica, una infección aguda con los signos clásicos de infección, con exudado purulento, con inflamación, con edema, y en el lado C tendríamos lo que se conoce como una infección por biofil bacteriano. Si ustedes se fijan en estas imágenes y lo que ven todos los días en las heridas crónicas, y con este tejido que habitualmente llamamos fibrina o esfacelos, pues verán que se parece bastante a lo que habitualmente llamamos de esta manera, y que además no tiene tantos signos clásicos de infección como esta lesión, y nos puede pasar desapercibida como una posible infección o problema relacionado con las bacterias. Esto es lo que ha llevado a algunos investigadores en el campo de las heridas a preguntarse por qué hay algunas heridas que cicatrizan y otras no. Y este es un ejemplo que me gusta mucho y yo lo utilizo mucho cuando hablo de biofilm. Es un artículo publicado en el 2008 en el Journal of Wound Care. Estos investigadores estaban trabajando estrategias antibiofilm, y lo que hicieron, o lo que se dieron cuenta, es que en una úlcera venosa, esto es una pierna, y esta úlcera está clasificada como úlcera venosa, espontáneamente, de manera accidental, la persona se dio un golpe y se crea una nueva herida. Esta herida, de entrada, es una herida aguda, es una herida traumática que está en una pierna que tiene insuficiencia venosa. Teóricamente, si esto fuera una herida aguda y nosotros la tratamos de manera normal, esa herida cicatrizaría en el tiempo esperado. Lo que ven a lo largo de la evolución de las imágenes es que la herida nueva, la herida aguda que está en una pierna que se supone que tiene insuficiencia venosa, cicatriza en un tiempo relativamente normal, mientras que la otra herida, es una herida antigua, una herida clasificada como úlcera venosa, necesita mucho más tiempo para cicatrizar. La razón es que esta herida, esto que están viendo ustedes aquí, de color blanquecino brillante, que se va manteniendo hasta que la herida evoluciona hacia la cicatrización, es lo que los autores denominan biofilm bacteriano. Como estaban investigando estrategias antibiofilm, a esta herida ya la trataron con productos para evitar la formación de biofilm. Al no tener biofilm, la herida cicatrizó rápidamente, mientras que la otra herida que ya estaba en la pierna necesitó mucho más tiempo porque había que erradicar de esa herida el biofilm. El biofilm, que no hemos definido hasta ahora, se define como una comunidad de bacterias que puede ser polimicrobiana. Pueden haber diferentes bacterias que conviven conjuntamente y además que tienen una organización que se comportaría casi como un organismo multicelular y que están caracterizadas porque están recubiertas por una sustancia mucilaginosa, por una matriz extracelular de mucopolisacáridos que les confiere unas características especiales. Esta
comunidad de bacterias que llamamos biofilm tiene diferentes estrategias para defenderse del huésped y de los elementos que nosotros utilizamos en nuestras terapias. Por ejemplo, la capa mucilaginosa, los mucopolisacáridos del exterior tienen carga negativa. La mayor parte de los antibacterianos o productos contra los microorganismos están cargados positivamente. Por ejemplo, los antibióticos tienen carga positiva. Simplemente por física, muchos de estos productos van a quedar en la parte externa del biofilm y no van a penetrar y por lo tanto no van a poder hacer su efecto. Pero es que además hay diferentes bacterias en función de la distancia hacia el exterior. Aquí pueden ver en esta imagen, esto que tienen aquí representado es el biofilm bacteriano, desde mi punto de vista más conocido, que se llama placa dental. O sea, sería la placa que se nos forma en los dientes y que todos los días nosotros trabajamos con el cepillo de dientes y con los dentríficos para mantenerlos a raya, como decimos en España, ¿no? Entonces, si se fijan, hay diferentes bacterias, algunas son las que se encargan de fijarse a la superficie del diente y hay una estructura que es mucho más que una simple bacteria. Esta estructura sabemos hoy en día que se da en heridas crónicas. Aproximadamente hay estudios que cifran entre el 60 y el 80% de las heridas crónicas tienen biofilms bacterianos. En el caso de las heridas agudas, solo un 10% de ellas tienen biofilm bacteriano. Esto es algo ya importante. Son de 500 a 1000 veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias libres. Se protegen de otros elementos que tenemos en nuestro sistema inmune para atacar a las bacterias. De hecho, algunos investigadores dicen que el biofilm bacteriano se comportaría como un organismo comensal, de manera que se aprovecha de las defensas del huésped para sobrevivir y para mantener su espacio, lo que en biología se llamaría su nicho ecológico. Como les he dicho, se distribuyen y se organizan para repartirse las tareas y algunas se encargan de la distribución de nutrientes, de eliminación de desechos, etcétera. Y todo esto lo que hace es que en el caso de las heridas se acelere un proceso que se llama senescencia celular. La senescencia celular significa sencillamente que las células que se encargan de producir el tejido de cicatrización, los fibroblastos, se hacen viejos y pierden su capacidad de reproducción y de su capacidad funcional. Todo esto acaba con algo que todos conocemos en la clínica y que son heridas que se encuentran continuamente en la fase inflamatoria de la cicatrización. Por eso le decía yo antes a la doctora Pina que los biofilms explican muy bien qué es lo que pasa en las heridas crónicas y por qué las heridas crónicas, muchas de ellas, no cicatrizan. Otro de los problemas que, esto es un poco hasta aquí, hemos conceptualizado y visto el problema de los biofilms bacterianos. Otro de los problemas es, ¿cómo sé yo si en la actualidad, con los métodos que utilizamos desde la microbiología, estamos detectando realmente lo que está pasando en la herida respecto a las bacterias? Ya, lo que nos reportan los laboratorios con los métodos utilizados hasta ahora, ¿qué nos están dando? Entonces, si nosotros vemos algunos estudios ya clásicos, por ejemplo, este es un estudio de Norteamérica, donde se analizan más de 1.400 muestras de heridas, pero son heridas SSI, significa infección de sitio quirúrgico, heridas en sitio quirúrgico. Si miran la imagen desde aquí, desde el color azul verdoso hasta el último color azul, todo esto de aquí son alguna especie, algún género de estafilococos. Y luego tenemos unas pocas pseudomonas y algunos estreptococos beta-hemolíticos. Por lo tanto, según esto, y como normalmente hemos estudiado, la mayoría de las infecciones se producen por el estafilococo, seguido de las pseudomonas, los estreptococos. La mayoría de ellos, como supongo que muchos sabrán, son gérmenes de tipo aerobio. Claro, la pregunta que yo me hago a partir de esta diapositiva es, ¿la realidad tiene tan poco azar? ¿Hay de todos los tipos diferentes de bacterias que hay en el mundo, solo 4 son las responsables de todas las infecciones?
Fíjense que en España no somos muy diferentes. Esto es un artículo muy reciente, está publicado en el año 2015 en la Revista Española de Geriatría y Gerontología por unos compañeros del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde han utilizado la metodología clásica en úlceras por presión y en úlceras de origen vascular, y volvemos a encontrar lo mismo. La mayoría de las heridas están con gérmenes que son estafilococos. Ellos encuentran una diferencia en función si es una úlcera por presión o si es una úlcera de pierna, principalmente basado en la profundidad. Las úlceras por presión tienen más gérmenes gram negativos y anaerobios que las úlceras de origen vascular, que son más superficiales, pero seguimos estando en un diagnóstico desde la perspectiva clásica y desde la perspectiva del cultivo bacteriano, con una filosofía planctónica, como les he dicho en el inicio de la presentación. Por lo tanto, normalmente lo que nos reporta el laboratorio, ¿qué es? Es una información basada en un método que no quiero decir con ello que sea erróneo, sirve para lo que sirve. En infecciones agudas producidas por bacterias planctónicas seguramente nos está dando la información correcta, pero si nosotros cambiamos de escenario y en vez de utilizar las técnicas clásicas, como es el cultivo en placa de Petri, y me dedico a hacer esa investigación con métodos de diagnóstico molecular, por ejemplo, pues me encuentro que la imagen, la fotografía que obtengo de las bacterias que están en las heridas es muy diferente a la que estaba en los cultivos bacterianos, y además, en función del tipo de la etiología de las úlceras, me puedo encontrar diferentes comunidades. Por ejemplo, las úlceras venosas están principalmente, lo que tienen es una microbiología relacionada con gérmenes anaerobios facultativos. Las úlceras diabéticas tienen un poco más de mix, pero siguen predominando los anaerobios facultativos, y en las úlceras por presión lo que más predominan son los anaerobios estrictos. Esto tiene una relación directa con la profundidad que pueden tener estas lesiones. Lo que sí que me llama poderosamente la atención es que el color verde, que corresponde a los gérmenes aerobios, es relativamente en proporción es la cantidad de gérmenes que menos hay en estas heridas, y que relativamente son las que más se encuentran en los cultivos bacterianos. Entonces, a partir de aquí están apareciendo diferentes estudios que lo que están indicando es que tenemos que cambiar un poco nuestra visión y abrir el diagnóstico bacteriológico a otras técnicas modernas que no se están utilizando en la medida en que a lo mejor se podrían haber utilizado. Entonces, simplemente he resaltado la primera frase que dice que la habilidad o la destreza para caracterizar de manera precisa la causa de la infección es fundamental para un tratamiento efectivo. Si nosotros no hemos diagnosticado correctamente cuáles son los gérmenes que están produciendo el problema en la herida, difícilmente vamos a poder dar el tratamiento adecuado y, por lo tanto, que el problema se solucione. Aquí tienen algunos otros ejemplos recientes estudiados en heridas. Esto es un análisis de diagnóstico molecular para diferentes especies bacterianas. Estos son heridas agudas, infecciones de sitio quirúrgico. Lo que llama la atención es que en todas las muestras estudiadas, esto serían las muestras, aparece una especie, el género Bacteroides, que hasta ahora, hasta la fecha, nunca había aparecido en ningún cultivo bacteriano, y que cuando utilizamos las técnicas de diagnóstico molecular, pues resulta que aparece en todas las heridas. El estafilococo, por ejemplo, que lo tenemos aquí, pues aparece en muy pocas muestras cuando utilizamos diagnóstico molecular, o al menos aparece en una proporción relativa respecto al otro tipo de bacterias muy bajo. Si pasamos a heridas crónicas, lo que vemos aquí es que es el mismo tipo de estudio, solo que en vez de estar en vertical está en horizontal. Y lo que vemos aquí es que hay muy pocas heridas o muy pocas muestras que tengan solo una especie bacteriana. Lo que está demostrando esta imagen es que las infecciones o los problemas relacionados con las bacterias en las heridas crónicas es multimicrobiana o polimicrobiana, y que coincide muy bien con el modelo de biofilm bacteriano. Y a partir de aquí, la otra pregunta que yo me hago es ¿a cuál de estas bacterias que pueden estar actuando en la herida yo puedo ignorar?
puedo dejar de lado, porque muchas veces en un biofilm, donde vamos a ver que están trabajando juntas diferentes especies bacterianas, que algunas de ellas puede ser que no sean patógenas en su origen, son gérmenes oportunistas, cuando están junto con otras bacterias que están trabajando de manera sinérgica, se convierten en un problema. Por lo tanto, si yo hago, traducido a otras cosas, un cultivo tradicional mediante hisopo, por ejemplo, y detecto que tengo estafilococo y pongo un tratamiento solo para el estafilococo cuando en realidad tengo un biofilm y elimino el estafilococo, estoy favoreciendo que otras posibles bacterias crezcan y mantengan esa infección, porque a lo mejor resulta que el estafilococo estaba compitiendo por la otra especie bacteriana. Esto es algo nuevo que nos estamos empezando a plantear en la actualidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en el tema del diagnóstico? Y para terminar esta parte de la presentación, les he presentado el concepto, cómo diagnosticamos o qué problemas tenemos para detectar si realmente lo que tenemos delante es un biofilm, y luego hablaremos de cómo poder atacar ese biofilm. Pues ahora mismo, para el diagnóstico del biofilm, nos podemos centrar en técnicas de microscopía. Hay algunas técnicas de microscopía que son las más adecuadas, por ejemplo, la fluorescencia por hibridación y el microscopio electrónico. Hay técnicas de diagnóstico molecular. Se está trabajando mucho en modelos específicos de biofilm en laboratorio, porque ya hemos visto que los medios de cultivo tradicionales no existen y por lo tanto hay que desarrollar métodos específicos para crecimiento de biofilm. Algo muy interesante que todavía no está desarrollado sería tener test en el punto de atención que nos permitieran, en el mismo momento de la actuación clínica, poder saber, igual que se han desarrollado, por ejemplo, test de metaloproteasas, pues un test que nos indique si puede o no puede haber un biofilm. Y también en la parte clínica se han desarrollado técnicas que no son para el diagnóstico, pero que pueden ayudar al clínico a tomar decisiones, como son algoritmos clínicos para tomar o para saber si podemos tener delante un biofilm. En esta imagen es uno de los ejemplos de modelos de biofilm para heridas. A la izquierda tienen lo que se habría extraído de una herida real. O sea, es el tejido necrótico que se ha extraído, lo que se supone que es tejido necrótico. A la derecha tienen un biofilm desarrollado in vitro. Si le quitamos las partes que tienen un poco de sangre, díganme ustedes qué diferencias se encuentran entre los dos tubos de ensayo. Son dos elementos muy parecidos macroscópicamente. Claro, otra de las preguntas que yo me he hecho es, ¿y si existiera un método simple para identificar el biofilm? Que de momento parece que no existe, pero, por ejemplo, en odontología quizás sean las personas que más conocimiento tienen de biofilm bacteriano, porque ya les he dicho que la placa dental, la placa bacteriana de los dientes es algo que todos los días estamos trabajando por eliminar y que los odontólogos han trabajado mucho. Y hay algunos estudios desde la odontología que comparan métodos para cuantificar biofilm, en este caso es en dentaduras postizas, y algunos métodos de tinción pues, nos pueden indicar dónde hay estructuras que son compatibles con el biofilm. Esto se utiliza, por ejemplo, para enseñar a los niños a lavarse los dientes correctamente. Le dice, mira, aquí no te has cepillado bien porque quedan restos de placa dental, ¿no? Pues si tuviéramos algo parecido en heridas donde lo pudiéramos poner en la herida y me dijera, aquí esto de este color es un biofilm, nos ayudaría, por ejemplo, a erradicar de esa zona el posible biofilm. Eso es lo que nosotros es una pregunta que nos hicimos y que estamos intentando desarrollar, como hemos dicho aquí, hacer visible lo invisible, porque las bacterias, si no tenemos un microscopio, no las podemos ver, pero hemos intentado desarrollar un método a través de posibles colorantes, combinándolos con luz negra, y pues estamos trabajando en ello. Todavía no podemos dar datos concluyentes, pero sí que vemos que hay diferentes zonas de la herida que se tiñen, se colorean de diferentes colores, que nos podría ayudar en un futuro a saber dónde de la herida tenemos más o menos biofilm y dónde tendríamos, por ejemplo, que desbridar con mayor énfasis. La última parte, ¿cómo podemos actuar desde nuestra parte, que es la clínica, para prevenir o tratar un biofilm bacteriano?
La prevención del biofilm, o yo diría de otra manera, el equilibrio bacteriano en una herida, porque hacer una herida totalmente estéril es imposible. De hecho, hay algunas investigaciones que nos dicen que un número de bacterias mínimo es óptimo para que la herida evolucione hacia la cicatrización, porque activa el sistema inmunitario y el sistema inmunitario es fundamental en el proceso de cicatrización, pero sobre todo lo que es un área de mucha controversia. Y si yo les preguntara cuál es de los temas de heridas es el que más debate genera en la comunidad científica, desde mi punto de vista el que más debate genera es el tema que tiene que ver con las bacterias. Y se han hecho aproximaciones desde diferentes elementos que vamos a ir abordando, ¿no? Y además con los biofilms, que sabemos que se defienden contra muchas cosas, pues se hace todavía más patente. Podemos utilizar medidas físicas. Medidas físicas, principalmente estoy hablando del desbridamiento. El desbridamiento es algo fundamental. Desde los años 90 hay evidencia científica de que un desbridamiento en la herida favorece la cicatrización y ayuda a controlar la carga bacteriana, pero hoy sabemos que el desbridamiento por sí solo no es suficiente. Necesitamos combinarlo con otros tratamientos. Y hay investigaciones recientes, yo lo traigo aquí en la bolsa, le hice una foto con el teléfono móvil porque no tuve oportunidad de poder escanear. Es la última revista del Journal of Wound Care, es del año 2015, es el último número. Fíjense que el título se titula Un modelo de biofilm para evaluar el desbridamiento de heridas asistido por ultrasonidos de baja frecuencia. Aquí a la derecha tienen la imagen que mejor representa el resultado de este artículo, donde ellos han comparado el uso solo de desbridamiento con ultrasonidos, el uso solo de un antiséptico, en este caso el PHMB, y el uso combinado de las dos cosas, tanto si uso primero desbridamiento y luego pongo antiséptico, como si a la vez que estoy desbridando estoy poniendo antiséptico. Y lo que se han dado cuenta es que la combinación de las dos cosas, el usar el desbridamiento junto con el antiséptico que va distilando el aparato que desbrida, es mucho más rápido y más efectivo que el desbridamiento o el antiséptico por sí solo. El grupo de investigación del Dr. Walcott, desde mi punto de vista, quizás sean los que más han investigado en el tratamiento contra el biofilm, proponen este modelo en el que aquí hay tres modelos. El modelo de puntos suspensivos sería el modelo habitual en el que yo desbrido y no hago nada más. Desbrido, pongo un penso de cura en ambiente húmedo y me espero al siguiente cambio de apósito y después de X tiempo vuelvo a desbridar y ven ustedes que se va formando aquí una imagen en dientes de sierra que llamamos en español y que la herida pues se mantiene así en el tiempo durante mucho tiempo. La imagen de color azul significaría hacer un desbridamiento y aplicar una medida antibiofilm, por ejemplo, el artículo que hemos puesto anteriormente. No les he dicho que la parte amarilla, que está del 50 hacia arriba, es lo que ellos llaman la ventana de cicatrización. Siempre que pasemos de aquí hacia abajo, estamos yendo hacia atrás. Y si utilizamos desbridamiento y un método antibiofilm, por ejemplo, un apósito de plata, un antiséptico, podemos alargar el tiempo de cicatrización, pero si esperamos hasta este momento, estamos volviendo hacia atrás. Digamos que lo que nos dice esta imagen es que si utilizo un método de desbridamiento más un método antibiofilm o algo que mate bacterias, tengo que desbridar antes. Si yo utilizo esto, pues tendría que empezar a desbridar en el día 5 o 6 para mantener esta herida en la ventana de cicatrización. Sin embargo, si yo utilizo desbridamiento y pongo un método antibiofilm y además introduzco un producto que sea supresor del biofilm, entonces voy a mantener solo con un día de desbridamiento la herida en la ventana de cicatrización y aproximadamente en unos 28 o 30 días la herida estaría cicatrizada, según este modelo. Yo tengo alguna experiencia personal en la clínica donde hemos utilizado este método y se ajusta bastante bien. No sé si es accidental, aleatorio, porque es un caso clínico 2, no es un estudio científico de muchos casos, pero sí que se ajusta bastante bien. Lo que tendríamos que ver ahora es empezar a desarrollar estudios serios, ensayos clínicos con este método frente a otro y ver si realmente funciona.
En el caso de los antimicrobianos, los antibióticos sabemos hoy que solo están recomendados cuando tenemos una infección clara, cuando hay una infección con signos claros de infección, si no, no están recomendados su uso, porque además hay mucha investigación que ya nos dice que estos antibióticos solo son efectivos 1 de cada 3 o 1 de cada 4 veces que utilicemos el antibiótico si hay un biofilm. Y además se sugiere que si utilizamos, perdón, que le he dado sin querer a... Esto suele pasar porque yo me muevo mucho y entonces me elimino mi sistema de presentación. Bien, estamos aquí. Perdonen. Pues eso, se sugiere que si utilizamos antibióticos que los combinemos con otras medidas, por ejemplo, desbridamiento, antibióticos y un apósito antimicrobiano. Sería mucho más efectivo que el antibiótico por sí solo. En el caso de los... Bueno, aquí tienen un ejemplo de los antibióticos, en este caso son antibióticos tópicos. A la izquierda estamos representando una imagen de biofilm, a la derecha una imagen de bacterias planctónicas, y si vemos diferentes tipos de antibióticos, aquí el negro oscuro sería la mupirocina, la punteada sería la triple crema antibiótica y el blanco serían los controles. En el caso del biofilm vemos que los antibióticos han actuado muy poco, después de 120 horas seguimos teniendo bacterias en la muestra, mientras que en el caso de las bacterias planctónicas, a las 24 horas prácticamente todas las bacterias han sido eliminadas por el antibiótico. Claro, esto cuadra muy bien con el paradigma planctónico. Todos los antibióticos hasta ahora se han desarrollado desde el paradigma clásico, asumiendo que las bacterias funcionan de manera planctónica. Cuando tenemos un biofilm, pues esto no funciona, y es algo que hoy en día sabemos. En el caso de los antisépticos pueden penetrar mejor el biofilm bacteriano, su tamaño, su peso molecular es más pequeño y por lo tanto pueden penetrar mejor, pero también sabemos que pueden dañar el tejido sano y las proteínas porque los antisépticos no son selectivos. Esto lo tendríamos que tener en cuenta, hay que hacer un balance, un coste-beneficio entre los dos tratamientos. Por lo tanto, hay que ser selectivos y hay que utilizar con moderación, no se puede poner antiséptico a chorro así porque sí, porque puede tener una consecuencia. Saben que los más usados dentro del grupo de los antisépticos es la plata iónica y el yodo. Hay otros elementos que están siendo estudiados, por ejemplo la polixenil-metilbiguanida, los antisépticos como la clorexidina, incluso algunos que hasta hace poco se utilizaban y se dejaron de utilizar, están volviendo a ser investigados porque pueden tener un efecto beneficioso sobre el biofilm bacteriano. Pero también tenemos controversia. Mi objetivo no es que lean lo que está en la pantalla, simplemente, como mucho el título. Esto es una revisión sistemática de la Cochrane, de la biblioteca Cochrane. Se titula Plata tópica para tratar heridas infectadas. A la derecha tenemos un artículo publicado en el Journal of Clinical Nursing. Se titula La efectividad de los apósitos que liberan plata en el tratamiento de heridas crónicas que no cicatrizan, un metaanálisis. Los dos son revisiones sistemáticas, se supone desde la jerarquía de la evidencia que están en el top de la evidencia científica. Los dos están publicados en el mismo año, en el año 2008, por lo tanto, la revisión de la Cochrane no puede haber incluido esta revisión porque están hechas al mismo tiempo, pero lo que yo les quiero resaltar es que la revisión de la Cochrane dice que no hay evidencia, no existe evidencia suficiente para recomendar los apósitos de plata. Y la revisión de la derecha dice todo lo contrario. Dice que existe suficiente evidencia, que además las heridas cicatrizan más rápido, que tienen menos dolor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál de las dos es la buena? ¿No? Que es la pregunta que nos haríamos los clínicos si yo lo tuviera las dos delante. Y además ahora, con todo lo que les estoy contando de los biofilms en heridas, realmente, ¿cuál de las dos funciona si están hechas desde el paradigma clásico y no han tenido en cuenta el concepto de biofilm bacteriano, ¿no? Son algunas reflexiones que yo hago. Hay muchos elementos que se están estudiando para controlar el biofilm y con esto vamos a ir acabando ya. La lactoferrina, por ejemplo, es una sustancia innata en nuestro organismo y que se ha visto que funciona muy bien, sobre todo contra Pseudomonas aeruginosa.
El xilitol es muy estudiado. Si ustedes tienen chicles para masticar, de estos que dicen que ayudan a controlar la placa bacteriana, como el tipo Orbit o Trident o algunos de estos chicles para la boca, y miran la composición, la mayoría de ellos llevan en su composición xilitol. Xilitol es un tipo de hidrato de carbono que no es compatible con nuestro organismo, pero que existe en la naturaleza y que funciona como un antimetabolito en el biofilm y ayuda a controlarlo. Se están empezando a desarrollar productos con xilitol para heridas. El ETA, también lo conocen ustedes muy bien, está en los tubos de ensayo para los hemogramas. Algunos antibióticos nuevos y algunos metales pesados, tipo plata, tipo yodo, pues hay algunos, como por ejemplo el galio, que está siendo investigado, incluso el ácido acetil salicílico está siendo investigado como inhibidor de biofilms bacterianos, y muchos derivados de plantas, sobre todo de coníferas. Estos elementos actúan en diferentes lugares del biofilm, pueden estar interfiriendo la comunicación entre bacterias, pueden estar rompiendo la matriz extracelular o pueden estar influyendo en el metabolismo de la bacteria e interfiriendo en que esas bacterias progresen. Hay diferentes mecanismos de acción. Como están viendo, y a modo de ir finalizando, las cosas van cambiando. Supongo que todos tienen el concepto time en su cabeza porque nos lo han contado mucho, pero hace más de 10 años que el concepto time se desarrolló. Tenemos que incorporar todos los nuevos conocimientos a este concepto y es lo que se está intentando introducir, estos nuevos conocimientos que van avanzando. De hecho, en este documento pues, se habla, por ejemplo, de los biofilms bacterianos y cómo se puede introducir en el concepto time. Autores como Walcott han desarrollado algoritmos de tratamiento basado en el biofilm bacteriano, donde la parte central nos dice que es el desbridamiento. El desbridamiento es lo que va a retirar en mayor medida el biofilm, pero luego hay que combinarlo con todos estos elementos que les he puesto en diapositivas anteriores. Y hay, como les decía, incluso algoritmos para intentar diagnosticar clínicamente un posible biofilm bacteriano. En este caso es un artículo publicado en el 2014 por personas que trabajan en los laboratorios Convatec junto con algunas otras personas, y es un algoritmo interesante que tiene dos partes, una primera parte de indicadores visuales y una segunda parte de indicadores indirectos. Nos van haciendo preguntas, si todas las preguntas que vamos contestando nos van diciendo sí, pues cuanto más vayamos llegando aquí abajo, más probabilidad hay de que lo que nosotros tenemos es un biofilm bacteriano, mientras que si hay algunas de estas preguntas que nos van llevando al no, pues nos van dirigiendo a otros posibles elementos. Por ejemplo, si las primeras preguntas son no, seguramente no es un biofilm, es tejido necrótico, tejido desvitalizado. Si estas han sido sí, pero algunas de estas preguntas responden que no, pues seguramente tenemos una infección clásica por bacterias planctónicas, o seguramente no tiene nada que ver con esto y tiene que ver con las enfermedades de base, que puede ser que esté desnutrido o que tenga algún problema de enfermedad de base que haga que esto no funcione. Hay un artículo muy reciente, le interesará seguramente a la doctora Pina si no lo tiene, las siglas SMIT, es la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que han publicado la guía para el diagnóstico y tratamiento del biofilm en infecciones. Es la guía del 2014 y una de las estrellas que aparece en la guía son las infecciones por heridas, entre otras. Por ejemplo, también una de las estrellas del biofilm bacteriano son las infecciones en prótesis, como prótesis de cadera, de rodilla, implantes, y también implantes cardíacos. Entonces, en este documento está resumido prácticamente toda la evidencia que yo les he presentado en las diapositivas anteriores y que pueden tener acceso pues, a lo más actual sobre cómo diagnosticar y cómo tratar las infecciones por biofilm bacteriano. Nada más. Los biofilms es una realidad. Esto es un documento que también nos resume todo el conocimiento actual sobre biofilms. Es algo que explica muy bien, como les he dicho, por qué unas heridas cicatrizan y otras heridas no cicatrizan. Aún no hemos acabado de asimilar mucho del conocimiento que se ha generado a lo largo del tiempo y ya les estamos explicando nuevas etiologías, nuevos sistemas de clasificación,
nuevos paradigmas para abordar las heridas, y esto significa que no podemos dejar de aprender y estar al día. Muchas gracias. Tratando-se de uma conferência, não tem discussão. Eu tenho a certeza que o professor Verducci, se vocês quiserem trocar mais impressões com ele, estará disponível no intervalo. No entanto, não posso deixar de comentar que isto foi uma abordagem muito interessante, do princípio até fim, incluindo todas as facetas que é preciso ter em conta quando se pensa nas feridas que não cicatrizam e o papel do biofilme nestas feridas. Muito obrigada.